Hola, mi nombre es Andrés y hoy estoy tratando de cortar esta manzana hasta lograr ver un átomo. ¿Saben por qué? Porque hoy vamos a hablar de este concepto en Aulas sin Fronteras. Bienvenidos. Volvamos con mi manzana. Ella es roja y amarilla, dulce y tal vez del tamaño de un puño mío. A estas características que podemos percibir fácilmente con nuestros sentidos las llamamos propiedades macroscópicas. Pues bien, ¿qué pasaría si dejo esta manzana que acabo de morder al aire un rato? Muy bien, se va a oxidar. Esto ocurre porque los átomos de la manzana tienen la capacidad de interactuar con el oxígeno del aire. Este tipo de transformaciones ocurren porque la materia, o mejor, los átomos de la materia, tienen propiedades microscópicas, es decir, sus átomos tienen la capacidad de cambiar, interactuar con otros átomos y reorganizarse. Bueno, pero entonces, ¿qué es un átomo? Tal vez te lo preguntas. Si habláramos de animales o una planta, podríamos decir que la unidad fundamental que compone cualquier ser vivo en el planeta es la célula. Pues bien, en la materia, la unidad fundamental es el átomo, es decir, todo es materia en el universo, incluyendo las células. Ahora, para comprender un poco mejor el átomo, iniciemos con los conceptos de atracción y repulsión. Miremos esta imagen. ¿Qué conclusión podemos deducir de ella? De la imagen anterior podemos concluir que si dos cuerpos tienen la misma carga, estos van a repelerse, pero si tienen cargas diferentes u opuestas, estos dos cuerpos se van a atraer. Pero tal vez te estés preguntando, ¿qué relación tienen las cargas con el átomo? Te lo voy a explicar. Resulta que algunos experimentos durante el siglo XX demostraron que los átomos estaban compuestos por partes que tenían cargas eléctricas. Empecemos con el núcleo del átomo, es decir, la parte del átomo que se encuentra en el centro de este. El núcleo está compuesto por protones, que tienen una carga positiva. ¿Qué pasaría si dos protones se unen en el núcleo? Pensémoslo durante unos segundos. Entonces, ¿qué pasaría si están dos protones juntos? Si respondiste que se separarían, estás en lo correcto. Recuerda que si dos cuerpos tienen la misma carga, estos se repelen. Pero entonces, si se repelen los protones, ¿cómo se mantienen juntos dentro del núcleo? Vamos ahora a hablar de otra parte del átomo, el neutrón. Este se encuentra en el núcleo, junto con los protones, y tiene la función de mantenerlos estables, es decir, mantenerlos dentro del núcleo. Los neutrones son como un pegante que mantiene juntitos a los protones. No pensemos que un núcleo está compuesto por bolitas positivas y neutras, pegadas unas con otras. Parece más un fluido que se mueve constantemente. Ahora solo nos queda una parte del átomo, el electrón. El electrón tiene una carga negativa y se encuentra alrededor del núcleo. Muchos piensan que es una partícula, es decir, un cuerpo que está rondando el núcleo, pero no es así. El electrón es una onda. ¿Qué significa esto? Pues que se comporta de manera similar a como lo hace el sonido o las ondas que surgen cuando lanzas una piedra al agua. Pero cuidado, el átomo es mucho más complejo que esto, aunque nos sirve para tener una idea. Ahora que sabemos que un átomo contiene neutrones, protones y electrones, recordemos. Este tipo de transformaciones ocurren porque la materia, o mejor, los átomos de la materia, tienen propiedades microscópicas, es decir, sus átomos tienen la capacidad de cambiar, interactuar con otros átomos y reorganizarse. Los átomos no se encuentran regularmente en un estado neutro porque sus cargas varían, es decir, sus electrones aumentan o disminuyen. Cuando sucede esto, no los llamamos átomos, sino iones. Hay dos tipos de iones. El primero que veremos es el catión. Los cationes son átomos que han perdido electrones, como lo podemos ver en esta figura. Al lado izquierdo se muestra un átomo neutro, es decir, que tiene la misma cantidad de protones positivos que electrones negativos. Pero cuando pierde un electrón deja de ser un átomo neutro y ahora tiene más protones que electrones, por lo que queda con una carga positiva. A este ion lo conocemos como un catión.
Cuando un catión se forma, se representa con el símbolo más, precisamente porque tiene más protones que electrones. Por ejemplo, si al sodio de símbolo Na pierde un electrón, se le agrega el símbolo más. Pero si un átomo pierde 2 electrones, se le agrega al símbolo un 2 más, como por ejemplo el magnesio 2 más. ¿Y qué pasa cuando un átomo gana un electrón? Pues estos se transforman en aniones, otro tipo de ion, que tiene más electrones que protones, por lo tanto tiene carga negativa. Cuando un átomo gana electrones, se agrega a su símbolo un negativo. Por ejemplo, si el cloro, Cl, gana un electrón, sería Cl negativo. Y si gana 2 electrones, se le agrega un 2 negativo. Es decir, los elementos que están en la tabla periódica tienen varias formas, son muy diversos. Tienen muchas caras y ahora vamos a conocer un poco más de ellos. Sumerjámonos en el mundo de los isótopos. ¿Recuerdas lo que dije acerca de los protones? El núcleo está compuesto por protones, que tienen una carga positiva. Muy bien, los protones están en el núcleo del átomo, y para saber cuántos protones tiene un átomo, podemos ir a la tabla periódica. Cada uno de los elementos que vemos en la tabla periódica tiene un número en particular, al cual llamamos número atómico. Regularmente es el número que más resalta y está en la parte de arriba del símbolo atómico, como lo vemos aquí. Por ejemplo, el número atómico del telurio es 52, es decir, tiene 52 protones. Ahora dime, ¿cuántos protones tiene el xenón? Si dijiste 54 es correcto, el xenón tiene 54 protones en su núcleo. Pero como vimos anteriormente, el núcleo está compuesto por 2 partes, los protones y los neutrones. Estas 2 partes del átomo sumadas dan como resultado la masa del átomo. Tal vez te preguntes, ¿y qué pasa con los electrones? Pues la masa de los electrones es tan pequeña que en realidad por ahora no la vamos a tener en cuenta.